Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Pueden comunicarse con nosotros al número de teléfono que está en pantalla, 469-628-9291, o también pueden comunicarse con nosotros al sitio web que se encuentra ahí, www.dtuniversity.org, o también universidaddayspring.com. Estaremos cubriendo el curso de la antropología el día de hoy, la antropología, la creación del hombre. Ustedes tienen su libro de texto. Empezamos desde página 3, vamos todos por favor a página 3, la introducción. Estaremos cubriendo algunas de las corrientes antropológicas contemporáneas que el día de hoy se han estado presentando. Las cosmovisiones existentes que se compararán el día de hoy vienen siendo las filosofías que el ser humano se ha forjado en un intento de retirarse de Dios. Si existen ideologías fuera del creacionismo, el creacionismo viene siendo el estudio que nos enseña que Dios creó al hombre y que somos creación de Dios y que sí existe un creador que lo creó todo, lo cual dentro del cristianismo es nuestra única postura. Muy bien, si existen cosmovisiones existentes, es dado a lo que en el Génesis se le llama como las hojas con las que se intentaron cubrir Adán y Eva. ¿Alguien de ustedes se ha preguntado por qué tiene Adán y Eva esas hojas con las que ellos se encubren? Esas hojas con las que ellos intentan, esas hojas con las que el ser humano intenta cubrir su desnudez. ¿Ya estamos comprendiéndolo? Esas hojas con las que el ser humano intenta cubrir su desnudez son filosofías e ideologías humanas, retirándote de Dios, porque si te estás dando cuenta, estaban desnudos y se sentían desnudos de Dios mismo. Entonces esas hojas vienen estando en oposición a la presencia de Dios. Ese encubrir del ser humano todavía se vive el día de hoy. Es una manera, pudiera decirlo yo de esta manera, flojitos. Los flojitos que no quieren realmente estudiar a Dios porque no pueden tener una comprensión más en lo espiritual. Se prefiere la humanidad tener algún tipo de explicación de raciocinio, donde quiere razonar en algún tipo de lógica cómo es de que existimos, en vez de meterte en una relación personal con tu creador y averiguar desde la mera fuente de tu creación el por qué fuiste creados, porque existen propósitos y disciplinas, porque existe madurez y responsabilidad, porque existe un propósito el cual nosotros debemos de estar persiguiendo, porque existe una razón por el cual yo fui creado. Y cuando entras en un creador y cuando empiezas a conocer el conocimiento de por qué ese creador te puso en este planeta, empiezas a entender tú que hay una gran responsabilidad que recae y que se otorga a tus manos, que eres responsable por tu generación. Cuando empiezas a entender el creacionismo del por qué Dios te creó aquí, empiezas a entender que hay propósitos más allá que solo el regocijo de la carne, que solo el agasajo de la carne, que solo la vida eclesial socialista, que solo una vida social dentro de una eclesiología donde simplemente nos agasajamos en coinonía con los hermanos. Al estudiar un Dios de la creación nos damos cuenta que tu vida, no corporativamente a nivel iglesia, sino individual, tiene un propósito de existencia en este mundo. De ahí se han creado todo tipo de religiones basándose en estas ideologías, basándose en estas filosofías. De ahí es donde surge la ideología entonces de los mormones, de ahí es donde surge la ideología de los testigos de Jehová, ¿okay? De ahí es donde surgen todas estas vanas ideas por el ser humano no querer entrar en una relación personal con su creador e identificarse el por qué él fue creado aquí en esta tierra. Vemos en el segundo párrafo de página 3 que empezamos a ver las principales corrientes antropológicas. Estas corrientes, ustedes van a notar que en estas corrientes menciona mucho el cuerpo y el alma, o menciona también el cuerpo y el espíritu, y menciona también el alma y el espíritu. Menciona varias posturas. Quiero que pongan ustedes desde ya este término ahí en sus libros, en sus notitas, para que ustedes lo tengan en mente.
la postura bipártita. Postura bipártita es la postura de la ideología humana que cree que el ser humano es compuesto de dos partes, que cree que el ser humano es compuesto exclusivamente de cuerpo y alma. ¿Okay? El dualismo cae en esa postura. Ahora, hay que tener cuidado aquí con el término dualismo, porque estamos estudiando aquí el término dualismo, ¿okay? Desde el punto de vista o bajo las definiciones antropológicas, ¿okay? No bajo las definiciones apologéticas. Cuando estudias la apologética, que es la defensa de la fe, te va a salir el término dualismo. Pero no estamos hablando del dualismo en ese sentido. No estamos hablando del dualismo como dos seres supremos. ¿Todos conmigo? Voy a repetir una vez más. Cuando estás estudiando la apologética, que es la defensa de la fe, y hay que tener cuidado ustedes como alumnos universitarios de cuando estudian la apologética, porque la apologética, como es defensa de la fe, normalmente tiene una tendencia a salir medio peleoneros de la clase. Y aquí salen y discuten con todo el mundo porque estudiaron apologética, cómo defender la fe. Salen y se agarran de todo el mundo y el pastor predica a la iglesia, predica el siguiente día después de que ustedes tienen la clase y se baja el pastor y le pone a ustedes una regañada porque está mal y que salen de aquí peleándote con todo el mundo. La apologética no tiene ese objetivo. La apologética es cómo tú puedes defender tu fe contra los otros raciocinios humanos de lo que viene siendo los agnósticos. Los agnósticos o el agnosticismo vienen siendo los ateos que saben cómo atacar tu antropología, saben cómo atacar tu origen de ser, porque si ellos pueden atacar tu origen de ser, te destruyen tu argumento totalmente, te destruyen tu creacionismo, que tú fuiste creación y que existe un creador. Muy bien. Entonces los agnósticos o el sistema agnosticismo, que es ateísmo, ellos tienen que atacarte desde tu punto de vista antropológico, cuál fue tu creación. Pero quiero aclarar aquí, el punto que quiero aclarar es el dualismo que se estudia aquí en las corrientes antropológicas. No es cuando comparas dos principios supremos, porque no existe tal cosa como dos principios supremos. Para empezar, desde ahí el cristianismo podemos descartar, podemos desmantelar, destruir el argumento de dos principales supremos, porque no puede existir una guerra eterna entre el bien y el mal. ¿Alguien sabe por qué? Rosa, dímelo. Porque nadie puede competir contra Dios. Exactamente, no puedes tener un nivel competitivo, porque tendrías que elevar a Lucifer al nivel de Dios para poder decir que existe una batalla eterna entre el bien y el mal. No está en competencia para Dios que el enemigo quiera adjudicarse títulos que nosotros le adjudicamos y lo ponemos en la posición en la que estoy perdiendo la batalla, me está atacando, está destruyendo mi autoridad, ya no me puedo mover en la manera como Dios me dijo que me moviera bajo sus imágenes y su semejanza. Pues esos son simplemente argumentos porque te estás dejando convencer, ¿verdad? Pero no porque sea así desde su origen. Entonces quiero cubrir que entendamos eso, que el dualismo nosotros lo vamos a estudiar desde el punto de vista antropológico, lo vamos a cubrir de lo que viene siendo la materia y el espíritu, o el argumento del dualismo que viene siendo la separación entre el cuerpo y el alma. Y quería decirles estos términos porque es importante que ustedes los vayan conociendo desde el principio. La postura bipártita es que el ser humano es hecho de dos partes. El cristianismo creemos en la postura tripártita: espíritu, alma y cuerpo. El cristianismo creemos en la postura tripártita. Muy bien. Dos sustancias distintas se estudian aquí en el dualismo. Una extensa, que es el cuerpo, y otra pensante, que es el alma. El realismo se los cubro rápidamente porque todos ustedes van a estudiar los argumentos y van a presentarlo más adelante. El realismo se habla de la forma, que viene siendo el alma, y la materia, que viene siendo el cuerpo. Estos dos son coprincipios de toda existencia. Que lo material que lo inmaterial, alma, necesita de lo material para obtener conocimiento. El realismo cree eso. Nosotros no creemos eso.
Y les recomiendo estar tomando algunas notitas aquí en estos argumentos que estoy hablando, porque cuando les toque a ustedes el grupo, les pueden servir de nota las cosas que yo estoy diciendo. Porque el conocimiento, bajo el objetivo tripartito, es de que el conocimiento viene de parte de nuestro deseo de conocer más a Dios en espíritu. Nuestro conocimiento no viene de lo inmaterial, que es el alma. Necesita de lo material para obtener conocimiento. No es así. El alma no aprende a través de vivencias por las cuales el cuerpo transcurre, por el cuales el cuerpo transita. No funciona así la cosa. Más adelante vamos a estudiarlo por qué. Este realismo permite identificar a la manera de contar, presentar, considerar o percibir lo que ocurre tal como sucede. Algo que conocemos del realismo y que me gusta a mí es de que evita exageraciones. Es lo único que me gusta del realismo. Evita exageraciones y presenta las cosas o cuenta las cosas o percibe las cosas o considera todas las cosas tal como algo sucede. Eso es un realismo. Si nos vamos a la página 4 tenemos trascendentalismo. La divinidad se encuentra en todo. La naturaleza y la humanidad cuentan y dependen de la divinidad. Vuelvo a repetir, la divinidad se encuentra en todo, en toda la naturaleza y en toda la humanidad. En otras palabras, el punto de vista trascendental enseña que la divinidad, o sea, la parte espiritual, controla todo acto existente, pero lo controla porque está dentro de, y eso está mal. Porque Dios no está en un árbol. Dios no está. Porque representativos como fuego, representativos como agua, son simplemente simbolismos que nosotros conocemos porque la Biblia y la Biblia y el Espíritu Santo deciden presentarse en esas formas a nosotros en forma metafórica, en forma sinónimo, pero no que Dios mora en el árbol. ¿Entiendes? No pudiera funcionar de esa manera. Y de acuerdo al trascendentalismo que tenemos en página 4, es el control de la divinidad que tiene sobre la naturaleza, es la razón por qué nosotros obtenemos nuestro conocimiento. En eso sí estoy de acuerdo, que la divinidad controlando toda la naturaleza es la manera como nosotros conseguimos el conocimiento. Pero el trascendentalismo te dice que la divinidad le comparte su conocimiento a todo lo creado porque lo posee, porque está dentro de él. Y no puede ser todo, ¿okay? Porque entonces está entrando en todo tipo de paganismos, donde cualquier cosa para ti puede convertirse en un dios. Esa es la definición de la religión del paganismo. Okay. Cualquier cosa puede convertirse para ti en un Dios porque encuentras a un Dios bajo la energía que te transmite esa piedra a ti. Por eso tienes que tener mucho cuidado con andar en lugares turísticos y que te enseñan alguna piedra y que te pones porque esta onix te transmite. Entonces, entramos también en el existencialismo. Los temas principales en el existencialismo, página 4 que seguimos, viene siendo la libertad. Este es el sistema más dado al libertinaje, o sea, es inmerso al trascendentalismo, podríamos decirlo. Ya no es todo dominado por la divinidad, sino ya tiene la persona una responsabilidad individual por sí mismo. Encuentras el significado de la vida a través de las posibilidades exponentes a las cuales tienes exposición. Encuentras el significado de la vida a través de tus propias vivencias. Estás por ti mismo. El existencialismo, la persona se sitúa bajo una individualidad de ideas. La persona puede entrar por sí mismo a hacer lo que quiere porque existe. Es un libertinaje horrible. ¿Ok? La era de la nueva era. La nueva era, la religión de la nueva era, creen lo mismo. Se los he dicho yo varias veces cuando hemos estudiado las religiones de la oscuridad. La nueva era es una religión que está saliendo, que se hace pasar por cristianismo, pero realmente es un buffet de religiones. Tienen a la entrada de esa iglesia un montón de símbolos en la pared, porque tú realmente tienes la libertad de creer en lo que mejor te guste. Es un buffet de religiones, ¿sabes?
Ok, entonces el esencialismo es un libertinaje horrible. Estructuralismo. El estructuralismo es uno de los más complicados de comprender. El estructuralismo ya viene siendo el método que se utiliza para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad. No está escrito en tu libro, te recomiendo tomar esa nota. Es el método más utilizado para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad. Rafael, tú eres de una etnia. Sí, tú eres de una etnia. El español es tu segundo lenguaje. Sí. Tú hablas otro lenguaje étnico. ¿Mande? Original lenguaje. Ok, sí, es otro lenguaje. Ok, en Durango, en la sierra, tú te criaste ahí. ¿Entraban o llegaste tú a ver personas, por ejemplo, de la universidad, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, o de otras universidades? ¿Llegaste a ver tú algunos estudiantiles que entraron a hacer algunos estudios ahí, o que entraron a ver, a estudiar la cultura, o a ayudar, porque les enseñan a hacer jabón, les enseñan a hacer bebidas, les enseñan a hacer cosas para poder sostenerse? Bebidas artesanales, helados, cosas así. ¿Llegaste tú a ver esos grupos? No tanto así, pero hay un del gobierno que se llama... Del gobierno, exacto, sí. Ese estudio que estudian esas personas que entraban ahí, ¿ok? Ese es el estructuralismo. El estructuralismo es el estudio que se utiliza para poder analizar el lenguaje, las costumbres de las personas, los modos de afrontar las ciencias humanas. Es el modo de poder afrontar la ciencia del ser humano. Se analizan campos específicos del sistema humano, su preparación de comidas, los rituales, cómo servir la comida, ¿okay? Los ritos religiosos de esa etnia o de los indígenas, los juegos que ellos tienen allá adentro, de los que ellos tienen. Y hay unos juegos muy rudos. Pues imagínate si hubieras estado evangelizando en los tiempos de los mayas, jugaban básquetbol con una piedra de roca y te enredabas un trapo alrededor de la cadera y con la cadera le pegabas a la piedra de roca. No, pues esos juegos hubieran estado medio agresivos. ¿Me entiendes? Si de por sí cargar una cajita de libros me duele toda la espalda. Imagínate agarrar la pelota de... Hay muchos juegos muy diferentes. Cuando estuvimos trabajando en la selva amazónica, después de haber hecho la predicación, y las esposas iban con nosotros. Nos separó a todas las jovencitas que hicieron ahí un ritual, y a los hombres nos jalan para un lado, y el jefe de la tribu nos dice: escojan la jovencita con la que van a pasar la noche. ¡Wow! Está peligrosa la cosa, porque es donde te das cuenta que grupos anteriores misioneros han corrompido el concepto del evangelismo. Ahí es donde tú entiendes que ha existido quien lo hace y quien se complace de tal acto morboso. Y ahí es donde tú entiendes que tienes que corregirlos y tienes que irte contra la teología de alguien más. Ahí es donde tú tienes que corregir la situación y explicarles a ellos qué es lo que dice la Biblia. Te metes en un tema totalmente distinto para explicar estos conceptos de santidad, ¿verdad? Entonces, pero este estudio del estructuralismo es el estudio que te permite poder estudiar los juegos de cierta etnia, los textos literarios que ellos se diseñan, ¿okay? La forma de entretenimiento, de cómo ellos se entretienen dentro de sus grupos étnicos. Vamos a brincarnos entonces al capítulo 1 y empezar el capítulo 1, el origen del ser humano según la Biblia. Las dimensiones que estudia la antropología están mencionadas ahí en el primer párrafo de página 6. La antropología entonces estudiaría la dimensión física del ser humano, la dimensión social, la dimensión mental y la dimensión espiritual. La antropología entonces aborda un estudio del ser humano de una forma holística. ¿Han visto ustedes algunas de esas imágenes tecnológicas donde se mira alguna imagen holístico así? Mírenme con mis manos, por favor. Ves, por ejemplo, algún celular que están anunciándolo y lo presentan y luego le puedes dar vuelta y se puede ver hasta la electrónica por dentro y luego por fuera. Eso es una imagen holística. Así que estás viendo el punto de vista de algo panorámico, un punto de vista lejano, panorámico, observándolo, pero al mismo tiempo puedes observar su interior. Eso es holístico.
Holístico es que se puede observar un punto de vista de un punto de vista panorámico, pero que también se puede observar el interior de algo. Eso es lo que intenta hacer la antropología, estudiar al ser humano desde sus varias dimensiones: la dimensión física, la dimensión social, la dimensión mental y la dimensión espiritual. El origen del hombre, ahora vamos a meternos aquí en los dos puntos de vista mayores. Estos puntos de vista mayores, el evolucionismo que ustedes ven en página 6 y el creacionismo que se ve en página 6 abajito, estos son los dos puntos de vista que encubren, mírenme todas mis manos por favor, encubren todas las otras ideologías que acabamos de cubrir en la introducción. Estas dos son mayores, son los dos principales argumentos. Muy bien, y bajo estos dos argumentos recaen algunas de las ideologías que cubrimos en el capítulo, en la introducción, donde tú puedes observar cómo el ser humano se ha corrompido a malinterpretar el creacionismo. El evolucionismo entonces viene siendo un proceso continuo evolutivo a través de millones de años. Hay que tener cuidado con el evolucionismo, porque no todo evolucionismo, ¿ok? No todos los términos del evolucionismo van en contra. Si yo te digo a ti, Edgar, por ejemplo, Edgar, ¿sabías tú que el ser humano vamos a evolucionar en conocimiento y vamos a través de una trayectoria en la que vamos aprendiendo de nosotros mismos? Por ejemplo, estudiamos en la familia, que tenemos apenas 300 años de existencia como cultura latina y vamos evolucionando como familia. En cuanto a la tecnología o la ciencia, el conocimiento que Dios te comparte al hombre, hemos ido avanzando, y a las galaxias podemos conocer un poquito más de las galaxias vecinas, y podemos conocer de otros cuerpos galácticos, y podemos conocer de dónde pudiera existir vida en otros lugares, y nos ayuda eso para poder educar a nuestros hijos en las escuelas públicas y poder enseñar a nuestros hijos en avanzar en la ciencia. Eso es estar evolucionando. También están evolucionando en los antídotos para poder corregir las enfermedades que el ser humano ha sufrido, y vamos evolucionando también en la ciencia. ¿Qué de malo te dije yo? Ninguna cosa yo le dije mal a él, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con la palabra evolucionismo, porque radicales dentro del cristianismo se han creado enemigos imaginarios. Decir la palabra de evolucionismo no es para que te sueltes gritando: yo no vengo del chango. Y Darwin despertaría de la tumba y diría: espérate, es que yo nunca dije eso. El que lo dijo es un pastor que no quería meterse a estudiar en la escuela de ministerio. Darwin diría: yo nunca dije eso. Rafael, tú que hablas inglés, cierra la puerta de detrás, por favor. Gracias. Entonces, el evolucionismo, el concepto de evolucionismo no necesariamente tiene que ver con esta evolución, ¿ok? Que somos indios, que somos, simios, que somos, bueno, indios sí lo somos, eso sí, definitivamente. Eso sí, créeme, estuve en Villahermosa, Tabasco recientemente y entendí que somos indios. ¿Saben ustedes lo que es la cabeza olmeca? La cabeza olmeca, la cabeza grandotota. Estuve con mi madre, algunos de ustedes vieron el video que estoy ahí con mi madre en la cabeza olmeca. ¿La han visto ustedes? Vamos a aprender un poco de cultura, un minuto tal. Tenemos una cabezota grandota, redonda, ¿verdad? Cachetón, nariz chata, labios grandotes, la cabeza olmeca, ¿verdad? Entonces miras tú la imagen y dices: ¿cómo pueden decir que ese es el origen de todos los otros grupos étnicos? El olmeca, en el estado de Tabasco, no sé si ustedes saben, es la piedra, es la parte antropológica más antigua que tenemos en nuestro continente. De ahí surgió el maya, de ahí surgió el azteca, el chichimeca, el tolteca, el azteca. Todos los demás salieron de la cabeza olmeca. La cosa es que llegó hace miles de años. ¿Por qué te has preguntado de dónde salen los aztecas? ¿Dónde salen los mayas? ¿Okay? El origen de todas las otras etnias a nivel continente, aquí en América, surgen de la cabeza olmeca.
Ahora, al analizar el origen de la cabeza olmeca, tiene los ojos chinitos, refiriéndose a un origen oriental. Porque pues somos una cultura que apenas tenemos 450 años de existencia, y la cultura oriental tiene 9.000 años, la encontraron. Ok. Y luego también tienen los labios grandes, africanos. Y también tienen la nariz chata, como los africanos. Entonces, disculpen que les derrumbe su belleza genética de sus familiares, ¿ok? Pero somos una mezcla de chinos y africanos. Eso es lo que somos todos el latinoamericano. Somos una mezcla de chinos y africanos. Eso es lo que somos. Eso es lo que nos enseña la cabeza olmeca. ¿Okay? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con la palabra evolucionismo, porque no necesariamente evolucionismo tiene que ver con el hombre viene del simio. No, evolucionismo es algo que se ha ido madurando y que ha tenido un continuo proceso evolutivo a través de millones de años. Creacionismo. El humano es creado de parte de Dios. Dios tiene un plan para lo que creó. Dios ha bendecido, página 7, lo que Él creó. Comprendemos citas complementarias y no contradictorias de que venimos de un Dios creador. Y tenemos un desglose en página 7, donde vemos que Moisés, al escribir al Génesis, parte de lo general hacia lo específico. Génesis capítulo 1, los cielos y la tierra, haciendo referencia al universo entero. Génesis capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 4, se refiere a la creación de nuestro planeta. Pero también Génesis capítulo 2, versículos 4 al 27, y uno de los más importantes viene siendo el versículo 7. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 25, y uno de los más importantes viene siendo el versículo 7, les dije, hace referencia a la creación del humano. Primero al relato de la creación del humano. Lo leemos. Génesis 1, 26 al 29. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Todo lo que está queriendo decir ahí es nuestra autoridad. En esa primera sección que acaba de decir ahí, el dominio que tú tienes sobre lo creado anexo a ti. El dominio que tú tienes sobre lo creado. Dominar tu propio planeta. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Y todo lo que se arrastra sobre la tierra. En otras palabras, cielo, tierra y mar. Muy bien. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Es importante entender que la imagen de Dios compartida igualmente fue compartida en una unicidad hacia el hombre y hacia la mujer. La imagen fue compartida a ambos, iguales en valor, diferentes en función y propósito. Iguales en valor, derrumbamos totalmente nuestros argumentos machistas, que en nuestra cultura son muy dadas. Les he explicado la historia del machismo. Lo tienen ustedes en el libro del gobierno de Dios, la estructura gubernamental teocrática, donde se explica el machismo. Hay todo un capítulo solo para el machismo. Si no tienen ustedes el libro de la familia teocrática, allá el browser que tenemos ahí enfrente tiene el libro para que ustedes lo puedan leer. Explica el machismo y cómo nosotros como cultura latina recibimos el machismo, dado a que el papado en España podía tener dominio sobre la iglesia, sentido femenino. Le enseña el mismo ejemplo al padre del hogar, que el padre, sentido masculino, tiene todo control sobre la mujer. Bueno, en nuestra cultura latina. Ya venimos a este país y ya nos apaciguaron, ¿okay? Entonces venimos a este país y ya no se puede tener el mismo control sobre la mujer, ¿okay? Entonces, ese es el sentido machista que se tiene, que está totalmente cancelado desde una antropología bíblica, porque la antropología bíblica nos enseña que la imagen de Dios fue compartida igualmente. Creó pues Dios al hombre a su imagen suya, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra, iguales en valor, diferentes en función y diferentes en propósito. Iguales en valor, diferentes en función y propósito. Y los bendijo los Dios y les dijo, wow,
bendición igualitaria a ambos. En nuestra sociedad se vive algo que se llama en inglés the glass ceiling, el techo de cristal. Y las jovencitas que salen de la universidad y entran al campo laboral y se meten a trabajar en alguna área profesional, ellas quieren aspirar a ciertas posiciones y no entienden por qué al hombre se le está dando una oportunidad muy diferente a ellas. A ese concepto se le llama el techo de cristal, que la mujer mira para arriba y se mira allá arriba, se puede ver en el cristal, pero como que nunca logra llegar a ese momento, como que nunca logra llegar a ese lugar, a esa posición, porque se percibe ahí arriba, pero dado a que el hombre la ha posicionado en un lugar inferior, ¿okay?, por mala interpretación del origen de Dios, ¿okay?, es que la mujer realmente no ha podido lograr eso. Pero una antropología bíblica nos diría que tiene la misma bendición del hombre. Está escrito desde el origen. Sed fecundos y multiplicaos. El latino no tiene ningún problema en eso. ¿Okay? Multiplicaos. Y llenar la tierra y sojuzgarla. Pongan la definición de lo que es sojuzgar, por favor. Muy importante. Sojuzgar significa someter con agresividad. Someter con agresividad. Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ese viviente que se mueve sobre la tierra. Ahí está dando las instrucciones a dominar todo tu planeta. Lo que sigue, el versículo 9, es muy interesante. Y Dios dijo: y he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Después de esto tomamos un receso, pero es importante que entiendan qué es lo que significa esa parte. ¿Se están dando cuenta que nos está dando el derecho de trabajar? Nuestro derecho de trabajar la tierra. Okay. El que come tiene derecho a trabajar y el que trabaja tiene derecho a comer. Muy bien, eso es lo que Dios está diciendo aquí en el versículo 9. Entonces, algunos elementos esenciales que extraemos del Génesis es el plan de Dios, la imagen de Dios, lo dominador de la naturaleza, que somos seres sexuales con la misma bendición, y la alimentación también, la cual nuestro Creador la ha provisto para nosotros. Mis amados hermanos, les saluda el doctor Adrián Nájera, de la Universidad Teológica de Spring. Finalizamos nuestra primera parte. Nos vamos a un receso, regresamos en unos minutitos. Pueden comunicarse con nosotros al número que encuentran en pantalla o también al sitio web www.dduniversity.org. Dios me los bendiga, regresamos en unos minutitos.